Bueno, buenos días. En esta ponencia les voy a presentar una propuesta para la descripción bibliográfica de las colecciones editoriales. Es un trabajo que se desarrolla en el marco de un proyecto de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, que se llama Perspectivas Históricas en torno a las colecciones, editoriales, bibliotecas y lectorados en la Argentina. Este proyecto de investigación está en curso y este trabajo, que consiste en una propuesta, se enmarca en ese proyecto. Esta propuesta que les voy a comentar está basada, tiene como marco teórico el modelo de referencia bibliotecaria de la IFLA, conocido con las siglas LRM, y analiza las pautas que ofrecen las reglas angloamericanas como antecedente para la descripción de las colecciones y analiza también las pautas de RDA que facilitarían, digamos, desde nuestra propuesta, hacer una descripción integral, una descripción completa de las colecciones en nuestros catálogos bibliográficos. Bien, en principio, para el desarrollo de la propuesta, se hizo un análisis de las cuestiones terminológicas, porque en el contexto de nuestro trabajo de investigación nos referimos a colecciones editoriales y entonces es importante fijar el alcance de ese concepto colección editorial en el marco de nuestro proyecto de investigación. Nos referimos con la expresión colecciones editoriales a todos los conjuntos bibliográficos que van a estar ordenados, clasificados por autores, materias, géneros u otros criterios que permiten esa reunión de ese conjunto bibliográfico. El resultado de ese conjunto que se reúne es una construcción que va a ser selectiva y que, más allá de constituir en el plano editorial una oferta de lectura, es en sí mismo un producto cultural. Desde esta base conceptual nosotros desarrollamos el trabajo. Ahora bien, como la propuesta es para la descripción bibliográfica, precisamente para incorporar esas descripciones a nuestros catálogos, tuvimos en cuenta cómo desde el ámbito de la catalogación se consideran a las colecciones. Siguiendo con la cuestión terminológica, entonces analizamos cómo describe o cómo, mejor dicho, cómo definen, por ejemplo, las reglas angloamericanas de catalogación a las colecciones. El término colección está contemplado en las reglas angloamericanas y da dos alcances para ese término. Habla de 3 obras o más independientes o partes de obras que están publicadas juntas por un solo autor. O las define también a las colecciones como 2 o más obras independientes o partes de obras publicadas juntas por más de un autor y que no fueron escritas para la misma ocasión ni para la misma publicación que se cataloga. Ahora bien, tanto como angloamericanas, también RDA ofrece una definición respecto a qué considera colección. La definición de RDA va a decir que es un grupo de recursos que está reunido por una persona, una familia o una entidad corporativa, a partir de una variedad de fuentes. Estas definiciones que analizamos preliminarmente no se correspondían con el concepto de colección editorial que tenemos en el proyecto de investigación. Entonces, la indagación siguió por otros términos que están asociados al de colección en el ámbito de la catalogación, como es la definición de serie. Y ahí las cuestiones cambian un poco, digamos, porque las series, tanto para angloamericanas como para RDA, se definen como grupos de recursos. Es un grupo de recursos que están separados, pero que se relacionan entre sí. Y ahí aparece el concepto de relación bibliográfica entre esos recursos. Están relacionados entre sí por el hecho de que cada recurso tiene, además de su título propiamente dicho, un título colectivo que va a aplicar a todo ese grupo reunido como un todo. De las definiciones de serie, en angloamericana se desprende específicamente la de serie monográfica. RDA no lo define, pero sí lo utiliza en sus pautas. Entonces, para los efectos de nuestro proyecto,
considerar todos los elementos que se brindan en los estándares de catalogación y todas las definiciones referidas a serie y a serie monográfica específicamente son las que tenemos en cuenta, las que tomamos, porque serían el equivalente en el contexto de nuestro proyecto a lo que llamamos colección editorial. Bien, una vez resuelta la cuestión terminológica, indagando un poco en los trabajos que se habían realizado respecto a la descripción de las colecciones, encontramos una propuesta que nos resultó muy interesante de una autora, Matilde Medina Encina, que en el año 91 y trabajando sobre las pautas de angloamericanas, desarrolla una propuesta para un catálogo de series, es decir, para incorporar las series en una descripción completa en un catálogo. Esa propuesta contempla el empleo de 3 elementos de datos muy sencillos. En principio, el título propiamente dicho de la serie, las menciones de responsabilidad y la nota de contenido. Ustedes pueden observar ahí en la presentación un ejemplo que está en base a la colección Robin Hood, que es una colección muy popular y bastante conocida, que nos permite hacer el ejemplo de cómo quedaría desarrollado un registro aplicando las pautas de angloamericanas. No solamente los elementos de datos, sino el orden de los elementos y la puntuación prescripta de ISBD. Tendríamos entonces, título propiamente dicho, el responsable, la mención de responsabilidad principal, y esa nota de contenido nos serviría para describir todas las obras que están contempladas en esa colección. Bien. Ahora, nosotros tomamos como marco teórico para el desarrollo de la propuesta el modelo de referencia bibliotecaria de IFLA, conocido con la sigla LRM. El modelo bibliotecario de referencia bibliotecaria nos ofrece posibilidades de contemplar a las colecciones editoriales, a las series monográficas o colecciones editoriales desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de una obra y específicamente de una obra de agregación. En el modelo de referencia bibliotecaria se expresa que una colección editorial tiene como cualidad fundamental el concepto o plan que lleva adelante para seleccionar, ensamblar y ordenar las expresiones de las obras que se materializarán en la manifestación agregada resultante. Es decir, entiende a las series monográficas o a las colecciones, como nosotros le decimos en el marco del proyecto, como una obra de agregación que tendrá una expresión de agregación y que se materializará a través de una manifestación agregada. ¿Cómo se modelan estos conceptos a partir de los elementos que nos brinda LRM? Bueno, el modelo de referencia bibliotecaria nos ofrece para el modelado de estas relaciones este esquema que en este caso presenta un ejemplo aplicado a una colección editorial. Tendríamos entonces la colección considerada como una obra de agregación. Esa obra de agregación, por supuesto, tiene una expresión de agregación, que es el texto de la colección Robin Hood, y cada una de esas expresiones de agregación se va a materializar en una manifestación agregada. Cada manifestación agregada en el modelo sería cada uno de los números o cada una de las entregas de esa colección. En este ejemplo dijimos, bueno, obra y expresión de agregación, la colección Robin Hood, y una manifestación agregada, por ejemplo, sería la 3ª edición que se publicó en 1954 en Buenos Aires por Acme Agency, que es la editorial de esta colección, que es una manifestación agregada de la obra Colmillo Blanco, por ejemplo. Entonces, cada uno de los números que comprende la colección va a ser una manifestación agregada de esa expresión de una obra de agregación. Eso en el marco teórico. Ahora, justamente el modelo LRM lo que atribuye a todas las obras, y una obra de agregación es una obra, una expresión de agregación es una expresión, a cada una de esas entidades le asigna atributos y ofrece una serie de atributos de tipo general. De todos esos atributos generales que define el modelo, se seleccionaron 8
8 atributos generales que son reconocibles en las colecciones editoriales. En el artículo completo que va a ser publicado en las actas están el desarrollo completo de esos atributos generales y sus características. En esta presentación, a modo de ejemplo, yo solamente agregué uno. Uno de los atributos generales que se reconocen en las colecciones editoriales es el atributo de la expresión que se define como audiencia prevista. Si ustedes ven ahí en el ejemplo, al lado de la entidad, del nombre de la entidad, aparece un ID o un identificador. El modelo LRM está estructurado a modo de ontología, de modo que cada uno de los elementos que agrega, cada una de sus definiciones, en estas tablas va a tener un identificador preciso que permite relacionarlo con el modelo. Entonces, tenemos una entidad que es la expresión y uno de sus atributos generales, que es la audiencia prevista. Esa audiencia prevista va a tener distintos niveles de categorización. Y nosotros tomamos como ejemplo el categorización según el grupo etario, por ejemplo, jóvenes, niños, que es un atributo que está presente en la descripción de las colecciones. Puede establecerse, por supuesto, otras categorías para audiencia prevista. Lo que nosotros tenemos en cuenta es que esta justamente es una definición de atributos generales, lo que tiene el modelo de referencia bibliotecaria que permite establecer atributos específicos en base a esos atributos generales. Así como se definen atributos, para todas las entidades se van a tener que definir las relaciones bibliográficas, que son elementos importantísimos para poder contextualizar a esos recursos que constituyen una colección editorial en el universo bibliográfico o esa porción de universo bibliográfico que constituye nuestro catálogo bibliográfico. De esa serie de relaciones bibliográficas que establece el LRM, nosotros analizamos 11 relaciones bibliográficas que consideramos significativas para las colecciones editoriales. También en este ejemplo se expresa solo uno, se ejemplifica solo una de esas relaciones. Tenemos el identificador de la relación, el LRM-R3, que es el número de identificador con el cual aparece en el modelo de referencia bibliotecaria. Y tendríamos entonces, en este ejemplo, en primera instancia, lo que se llama dominio, que es la expresión. Dominio, la relación que se expresa a través de materializado en, y el rango, que es la manifestación. O sea, ese ejemplo expresa una relación entre expresión y manifestación, una expresión que se materializa en una manifestación. Todas las relaciones bibliográficas en el modelo LRM y bueno, en FBR era igual, todas las relaciones se establecen en los dos sentidos. Ahora tenemos expresión como dominio y manifestación como rango, pero la inversa sería manifestación como dominio y sería una manifestación que materializa a una expresión. Las relaciones siempre son recíprocas. ¿Qué ejemplo desarrollamos específicamente en relación a las colecciones editoriales? Pensamos en esta relación expresión materializada en una manifestación para referirnos, por ejemplo, a la traducción al español, que estuvo supervisada por Antonini, de la obra de Alcott, Mujercitas, que se materializa en la 12ª reimpresión de 1960, que hace ACME bajo el título de Mujercitas en su colección Robin Hood. Bien, esto respecto al marco teórico. Entonces, nuestra propuesta consiste en sugerir una serie de elementos de datos para la descripción, con lo cual la propuesta contiene los elementos de datos, la pauta, la norma RDA, la pauta de RDA que permite trabajar esos elementos de datos y el identificador con el que se relaciona ese elemento de dato en el modelo teórico FRB, en el modelo teórico LRM. ¿Qué elementos entonces sugerimos? Son 16 los sugeridos. En esta presentación está abreviado, digamos, algunos elementos. En el artículo completo están desarrollados y explicados cada uno de ellos.
El primer elemento que se sugiere en la propuesta es el título preferido. El título preferido es un atributo de la obra, en este caso de la obra de agregación. RDA da pautas sobre la construcción y el registro de los títulos preferidos en su capítulo 6. A modo de ejemplo, desarrollamos el ejemplo en un campo de Marc 21 bibliográfico. En este caso el ejemplo dice Selecciones Austral. Ese es el título preferido para esa colección. Si bien los ejemplos están desarrollados en Marc 21, porque es el formato más usual en nuestras bases de datos bibliográficas, estos elementos no están asociados a un formato en particular. Podrían ser aplicados a este formato o a algún esquema de metadatos. Solamente la propuesta lo que enfoca son los elementos de datos que podríamos tener en cuenta para hacer un registro completo. Porque del análisis que nosotros hicimos del trabajo bibliográfico que se hace sobre las colecciones, ya nuestros catálogos trabajan las colecciones y las valoran, desde el hecho de que ISBD y Angloamericanas consideran las colecciones dentro de una de las áreas de la descripción, pero el tratamiento que usualmente se le da a las colecciones no es en calidad de obra, sino en calidad de datos asociados a la manifestación. Es decir, como un dato del área de la serie, como una mención de serie o como algún título uniforme que permita reunir a todos los números de esa serie. Otro de los elementos que proponemos es la designación de edición, designación numérica y o alfabética, que es un elemento que conocemos asociado a las series precisamente, donde lo que se propone es en la designación numérica y o alfabética poder consignar todos los números que comprenden esa colección, ya sea abierta o cerrada. Si la colección está cerrada, es el número, la numeración de los ejemplares completos. Por supuesto, todos los datos que tienen que ver con los datos de publicación, lugar de publicación, nombre del editor, fecha de la publicación, todos estos datos están asociados a la descripción de la manifestación. Entonces se resuelven en RDA en el capítulo 2. También se incorpora el tipo de soporte, resuelto en la parte de la descripción de los soportes en RDA, en el capítulo 3. Los ejemplos siempre están tomados de impresos, porque nosotros trabajamos sobre colecciones editoriales impresas. También incorporamos el elemento extensión, que en el ejemplo lo que está designando es la cantidad total de volúmenes que comprende esa colección. El tipo de contenido, que es un atributo y se refiere a la expresión. La lengua del contenido, que también se refiere a la expresión. Hay colecciones que pueden estar presentes en distintas lenguas, ese es un elemento interesante. Hay una serie de datos que si usamos Marc 21 van a estar definidos en los campos de notas, pero Marc 21 ofrece muchas notas especiales y específicas, mejor dicho, de manera que todos estos elementos de datos tienen su nota específica donde pueden ir a ser registrados. Lengua del contenido, como les dije, contenido ilustrativo, que también son atributos de la expresión. Muchas ilustraciones en las colecciones editoriales son realmente importantes y las personas que realizan la ilustración de los volúmenes son artistas destacados. Y también se incorpora detalles del contenido a color, que también es un atributo de la expresión. En este punto me interesa subrayar una cuestión respecto a la descripción que en general hacemos los bibliotecarios en nuestros catálogos bibliográficos. Y tiene que ver con que generalmente analizamos y obtenemos datos como corresponde de las fuentes de información principales, de las fuentes prescriptas. Y muchas cuestiones que no tienen que ver con lo estrictamente textual no se tienen suficientemente en cuenta. En las colecciones editoriales es sumamente importante las cuestiones relacionadas con el diseño gráfico, porque muchos de los elementos del diseño de las colecciones son elementos de identificación y que permiten a los usuarios justamente identificar de una manera fehaciente a la colección como un todo. En ese sentido,
encontramos que en detalles de contenido a color se pueden registrar datos importantes que tienen que ver a veces con los paratextos. Por ejemplo, las portadas o las cubiertas de portadas en las colecciones suelen trabajarse desde el diseño con lo que se llaman códigos de color o con otros códigos que generan sistemas. En particular, la colección Robin Hood, que es conocida por todos o por la mayoría de nosotros, la identificamos rápidamente porque los fondos de las cubiertas están impresas en amarillo. Y ese dato es un dato importante para volcar al registro. Y el detalle de contenido a color nos permitiría hacer esa descripción. De hecho, este tipo de elementos es fundamental porque en las reediciones de esta colección vuelve a aparecer el fondo de cubierta amarillo como un elemento de identificación que genera una relación entre las distintas ediciones de esa misma colección. Entonces, en este elemento en particular podemos poner el acento en ver para la descripción otros elementos que no son estrictamente los textuales, sino elementos que tienen que ver ya con el diseño de la colección y con la valoración de los paratextos para hacer la descripción bibliográfica. Bueno, estos 16 elementos se completan con establecer las relaciones entre todo y las partes de la obra. Esta relación está definida en un apéndice de RDA. Y es una relación que nosotros podemos volcar a una nota, por ejemplo, si usamos Marc 21. Son relaciones entre obras y serían lo que nosotros denominamos notas de contenido, que podrían ser notas del contenido completo o parcial. En el ejemplo este en particular, usé un designador de relación de RDA que prevé la palabra incluye en lugar de contenido. Pero la idea es la misma. Nosotros estableciendo esas relaciones entre todo y la parte, podríamos referirnos a cada una de las obras que fueron agregadas, a cada una de las obras que conforman la colección. Otro de los elementos que mencionamos, audiencia prevista, que está en relación a la expresión, nota de la expresión, gracias, para cualquier otro comentario que debamos hacer sobre la expresión y nota sobre la manifestación. Bueno, estas serían los 16 elementos de datos que definimos en esta propuesta. Esta propuesta, por supuesto, apunta a hacer más visibles las colecciones editoriales en nuestro catálogo y es una propuesta preliminar, de manera que cualquier comentario o cualquier sugerencia de los que estén interesados o trabajen con colecciones documentales serán bienvenidas para ir definiendo la propuesta y haciendo los cambios que sean necesarios para que resulte útil para la aplicación. Muchas gracias. Invitamos a los colegas a formular sus preguntas. Agradecemos la participación de la colega. Gracias.